嗨，很高兴隔了6年又见面了。Muy encantado. Después de 6 años hemos encontrado otra vez. 但是这个6年前的时候，我记着采访您的时候是阿根廷3个亚军，还比较难过。但是这回带着3个冠军来。Subcampeón de 3 títulos. Ahora Argentina ya es campeón de 3 títulos mundiales. 首先，我要非常的这个同情您，因为来北京、来中国7次了，但是你不能走出酒店，非常难。Sí, mucha gente. 会不会心情不太好？因为想去看看都没法看。Bueno, siempre que vamos a un lugar es así, nosotros sabemos que es así, que es difícil de visitar o conocer lugares que vamos, simplemente pasamos mucho tiempo en los hoteles, campo de entrenamiento y no mucho más. 6年前我在采访你的时候，当时是阿根廷队3个亚军，其实你难过，我也有点难过。但是这次见到你带着3个冠军来，美洲杯、欧美杯，尤其世界杯，3个冠军对你来说意味着什么？ Bueno, para mí fue algo muy especial poder ganar el primer título con la selección de la Copa América y después obviamente poder conseguir lo máximo como es el Mundial y bueno, haber disfrutado de eso y poder decir que somos campeones del mundo nuevamente es una sensación única. 这是所有阿根廷的球迷都会感到激动的时刻。对于你来说，这个画面看过多少回了？那之后的很长时间，你一直是什么样的心情？ No, una felicidad enorme, ¿no? Como decía recién, poder ser campeón del mundo es un sueño después de haber tenido varios mundiales anteriormente y bueno, casi en el final de mi carrera poder ser campeón del mundo, poder haber obtenido esa copa es algo impresionante. Y cómo lo vio la gente en Qatar, en Argentina, fue algo que va a quedar para la historia, obviamente. 你是从什么时候开始相信阿根廷能夺得世界杯冠军？是从夺得美洲杯之后，还是到了卡塔尔之后？是在什么时候？ Bueno, nosotros llegábamos con muchísima ilusión, llegábamos en un buen momento después de haber ganado la Copa América, de muchísimos partidos sin conocer la derrota. Y el primer partido, la derrota contra Arabia, la verdad que fue un golpe muy duro para nosotros, fue una prueba importantísima de demostrar realmente cómo éramos como grupo y bueno, hoy viendo todo cómo fue todo, creo que fue un golpe justo para que nosotros nos demos cuenta de lo que significa un mundial, de que no iba a ser fácil y que por más bien que estuviésemos, todos los partidos iban a ser muy difíciles. 到了卡塔尔，第1场比赛就输给了沙特，出乎我们很多人的想象。当时我也在说这场球，我说幸亏输得早。我特别想知道，你作为队长，又作为这个队的领袖，你如何去帮助队员们走出这场比赛的这个失利？怎么样去做一个领袖？ Bueno, fue un momento muy difícil para nosotros porque como dije antes, veníamos de muchísimos partidos sin perder y no esperábamos empezar el Mundial de esa manera y fueron unos días difíciles, para muchos era el primer Mundial y bueno, el tener la obligación el siguiente partido al ganar porque cualquier error no podía dejar afuera del grupo hizo que sean momentos de nerviosismo, de duda, de incertidumbre y bueno, después de 2 o 3 días difíciles el grupo se volvió a reponer y volvimos a pensar y sobre todo a creer, ¿no? A creer de todo el trabajo que veníamos haciendo, de todos los partidos ganados anteriormente y no cambiar nada más allá de la primera derrota, que veníamos haciendo las cosas muy bien como para cambiar en ese momento y bueno, fue un partido muy difícil el siguiente de jugar por todo lo que significaba ese partido contra México, pero por suerte salió como pensábamos.
您觉得您是一个怎样的这种领袖？如何去帮助队友们？ Bueno, eso lo tenía que decir mi compañero, ¿no? Yo creo que siempre me manejé de la misma manera y transmitir un poco eso, un poco de tranquilidad, de bajar los nerviosismos más allá de la primera derrota y bueno, pensar o transmitir el pensamiento de que seguía dependiendo de nosotros, que ganando el siguiente partido estábamos a un paso de poder clasificar y clasificar primero como queríamos desde un principio y nada, transmitir un poco eso, un poco de que ya había empezado el Mundial, de que nos había tocado empezar a perder, pero que quedaba mucho y que todavía seguíamos dependiendo de nosotros y que no pasaba nada. 你一定记得这个画面，在打荷兰的时候，你传给莫里纳，打进了非常重要的一个球。经常有人形容说，梅西传球就像拥有上帝之眼，很多的传球都是这样。你是怎么看到这些线路的？是天赋还是训练的结果？ Bueno, un poco de todo, ¿no? Mucho de trabajo, mucho de conocimiento, a nivel de equipo, de compañero. Hace muchísimo tiempo que venimos jugando juntos y que nos conocemos a la perfección, que podemos llegar a saber los movimientos del que está al lado por repetición, por partido y bueno, eso hacen que después salgan cosas como esta y creo que en general como todos los partidos que jugó la selección argentina que en todo fue superior al rival. 但是在打完荷兰之后呢，人们很难得的看到梅西发火了，然后就有了这个"给你俩窝窝"这样的一个说法。现在很多人都在说，听说您后来有点后悔说这句话，但是大家又都在表扬说，发怒的梅西很可怕。您怎么回头去想那一瞬间？ Bueno, fue un momento de mucha tensión, de mucho nerviosismo por lo que significa jugar una tanda de penales en un mundial, porque todavía está muy reciente todo, recién terminaba el partido y bueno, habían pasado cosas dentro de la cancha que hicieron que todavía siguiera un poquito afuera, pero bueno, al final queda todo ahí y salió como salió en ese momento, lo cual obviamente no me gusta lo que pasó, pero pasó y ya está. 这是我特别喜欢的一个漫画，它上面说的是你第一次参加世界杯，2006年的时候，阿尔瓦雷斯、恩佐、罗梅罗，甚至德保罗都还是不到10岁的孩子，但是去年他们已经成为你的队友，一起夺冠。怎么看待年轻人这么快速的成长？这也是不是这次夺冠的同时让你特别开心的地方？ Bueno, la verdad que sí, que gente muy joven que le tocaba disputar un mundial muy temprano y que bueno, que todos se hicieron cargo de la situación, de la responsabilidad y que rindieron todo un nivel impresionante, como si estuvieran toda la vida en la selección y jugando en mundial y la verdad que es un lujo jugar con este grupo, el cual es un grupo muy lindo, muy unido y bueno, todo eso hace que a la hora de jugarnos cosas importantes sea más fácil. 刚才我看见这个阿尔瓦雷斯和恩佐还跟你一起这个走进来，生活中他会把你当成大哥，还是已经是很好的朋友？ No, bueno, en un grupo de tantos jugadores, obviamente que al final uno tiene más relación, más contacto con uno que con otro, pero es un grupo el cual todos nos llevamos muy bien, el cual todos sabemos en cada momento lo que hacemos, muy unido y creo que es algo que esta selección viene demostrando desde hace un tiempo y creo que eso es una parte fundamental para que las cosas vayan bien.
在阿根廷夺冠的过程中，很多人都说梅西带着队友去夺冠了。但是您觉得，除了您之外，最重要的一个人是谁？是主教练斯卡罗尼，还是守门员大马丁，又或者是谁？Bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Creo que el entrenador desde que llegó para nosotros fue muy importante, fue el causante del armado de este grupo, de esta selección, del primer momento de la primera Copa América, la cual no conseguimos el objetivo que queríamos, pero desde ese entonces creo que se armó un grupo muy lindo, muy unido, muy fuerte, el cual trabajó muchísimo y creció muchísimo para que después pasaran estas cosas y obviamente el Dibu también tuvo gran culpa de que nosotros seamos campeones del mundo por sus apariciones, ¿no? Tanto en los penales como atajadas importantes como la de la final y bueno, la verdad que los dos tienen muchísimo mérito en el trabajo que hacen. 你看，我们所有的人都能感受到，在这个卡塔尔世界杯的赛场上，观众席当中到处都能看到你的画像，另外也到处都能看见马拉多纳的画像。说起来也真是神奇。你看，从去年的卡塔尔世界杯一直到现在，马拉多纳效力过的球队几乎都夺冠了。阿根廷夺得了世界杯，像这个塞维利亚、巴塞罗那、博卡，尤其是那不勒斯，全获得了冠军。马拉多纳对你来说意味着什么？说说马拉多纳吧。 No, obviamente Diego siempre está presente, ¿no? Diego para nosotros los argentinos es una persona muy especial, es nuestro ídolo de toda la vida y era muy cercano, siempre fue a la selección, amaba mucho a la selección argentina y siempre está presente. 要去迈阿密了，是否跟世界杯夺冠是有关系的？ Bueno, no sé si tiene relación o no, pero bueno, fue una decisión la cual tomamos ir ahí. En principio fue una decisión familiar que estamos convencidos y felices de lo que se venga y con mucha ganas e ilusionados de este nuevo destino. 你看，6年前采访你的时候，阿根廷获得了3个亚军，但是转眼这次您坐在我们面前的时候，阿根廷的足球又完成了一次向高峰的这种挺进。你看，获得了3个冠军了。中国有很多的这个孩子喜欢踢足球，你特别想对喜欢你的中国的孩子说点什么？怎么样才能把足球踢好？你觉得足球对于孩子来说有多重要？ Bueno, creo que lo más importante del fútbol, más allá de jugar bien o mal, creo que es disfrutar de un hermoso deporte, el cual te hace relacionarte con muchísimos chicos, el cual te hace tener muchísimos amigos y bueno, sobre todo disfrutar y pasarla bien, que es lo más importante, más allá de ser bueno o malo, todo el mundo puede jugar y pasarla bien. 成为世界冠军之后的梅西本人依然是谦逊的，甚至有一点社恐，但是他已经越来越身不由己。就在这个我对他采访提出的问题还不到一半的时候，其实他的新闻官就已经一次又一次地显出着急的样子。其实也可以理解，剩下相当多的问题，在未来我们再向梅西发问吧。谢谢梅西，留给我们很多足球场上美好的记忆，也祝他未来的足球旅途一切顺利。